Me extraña. Otro semáforo, verde esta vez, interrumpió oportunamente mi perorata. La caravana de vehículos en la que nuestro ómnibus avanzaba a puro freno, como abejorro cercado por ejércitos de hormigas, cubrió con zambullido cada vez más intenso la pregunta que algún turista más culto ya se disponía acaso a formularme. Pasamos frente a las galerías. Ese era el sitio donde, de presentarle oídos a Enrico, debía haber ido a probar fortuna. Sin duda hubiera encontrado allí jóvenes tan seductores como Enrico, al servicio de sí mismos, o al servicio de su pandilla, de su partido o de la policía. No distinguí entonces más que una pequeña muchedumbre ajetreada, compuesta por esa humanidad algo arrogante, limpia y digna de confianza a la que también pertenecían mis 30 blondos uriquenses. El mundo empezaba a parecérseles. Por mi parte, ya comenzaba a quererlos cuando llegamos a la plaza de Venecia. Los hallé tan encantadores mientras alzaban los ojos con expresión de criatura malhumorada y esquiva hacia el balcón histórico que les señalaba, mientras me obedecían pasivamente con la mirada, se acurrucaban en sus asientos, decididos a descender lo menos posible del ómnibus, que en ese instante describía una ostentosa curva alrededor de la plaza. Esa pereza y la falta de tiempo simplificaban por suerte mi tarea, al igual que el empleo de la palabra histórico, cuyo efecto no fallaba jamás, y que era siempre acogida con religioso silencio. Nos habíamos detenido ante el monumento de Víctor Manuel II. Lo hallé histórico también, y tanto que me sentía abrumado. No era, a decir verdad, otra cosa, al punto de que el Palacio de Venecia respiraba austeridad deliciosa. Aquel monumento dominaba todo lo demás, lo mismo que una muestra inesperada y vulgar de petrificada repostería en el centro de una mesa de reyes. Ignoraba aún que los romanos lo han apodado la máquina de escribir, y que no cesan de lamentarse de que Mussolini haya muerto antes de demolerlo. Solo él hubiera tenido el atrevimiento y la fuerza necesarios, y esa habría sido su más hermosa acción. No quedan ya esperanzas. Mussolini había ido a gustar pólvora en salvas en Abisinia y en otros lugares. El monumento continúa allí, cerrando irreparablemente la perspectiva del Foro y el Capitolio, que no imaginaba tan próximos entre sí, y durará quizás tanto como el Coliseo, cuyo perfil desportillado, intemporal, perfecto, alcanzaba a distinguir con estupor al fondo de una inmensa avenida lateral. Estoy persuadido de que fue la máquina de escribir la que le acarrió mala suerte a Mussolini y lo cubrió de ridículo en el pequeño balcón rosado donde solía enfrentarla. 50 años antes, acaso, había visto desde su despacho el Arcoeli y a Marco Aurelio entre los laureles rosados y quizás las encantadas ruinas del Foro y el Templo de la Concordia, y todos ellos lo habían aconsejado sabiamente. Uno de los turistas leía y traducía en voz alta un texto informativo referente al Palacio de Venecia, recién editado por el Touring Club de Italia. Supe así que el edificio, sucesivamente asiento de distintas embajadas e institutos de arqueología, estaba abierto al público de 10 a 16, los días hábiles, etc. Que el salón del Mapamundi había sido proyectado por Mantegna, etc. Mussolini no solo había muerto, no había existido jamás. Los uriquenses seguían en silencio, pero no por eso dejaban de pensar, asaltados por algo así como respetuoso pavor ante uno de los más audaces escamoteos de la historia. Una pareja joven, ambos con la cabeza vuelta hacia atrás, se señalaban mutuamente con expresión fascinada en lo alto del cielo el remate del monumento a Víctor Manuel. Me encogí de hombros y di la señal de partida. Todo el mundo lanzó un suspiro de alivio. En las paradas, pese a estar abiertas las ventanillas, el interior del ómnibus se convertía instantáneamente en un horno. La viejecita exclamó: «Pero si es allí la columna Trajana, la reconozco. Por favor, visitémosla esta tarde. Ahora no tengo lo que necesito». Aunque herméticas, tales palabras me dictaron providencialmente la conducta a seguir. Ordené a Paulino que doblara hacia la izquierda por la calle del Coliseo, y mientras nos deslizábamos entre las hermosas ruinas y las tiernas matas que lo flanquean, grité por el megáfono: «Quede aclarado, a título de excepción, hemos de introducir un cambio en nuestro programa. La visita al foro, cuyas imponentes ruinas estamos bordeando, tendrá lugar esta tarde, para permitir que la señora cumpla en el momento conveniente su piadoso deber para con la columna Trajana». La viejecita, muy conmovida, agradeció mi amabilidad y dijo a sus vecinos: «Oh, sí, un piadoso deber, ni más ni menos. Mi pobre marido y yo, en nuestro viaje de bodas, no lo descuidamos un solo día. ¡Qué recuerdo!».
por mi parte, no entendía qué lo obligaba a contener hasta la tarde un sentimiento tan vivo y tan natural, que por otra parte yo no compartía. Detesto las peregrinaciones y que se desande lo ya andado, pero me habría disgustado contrariar a la viejecita. Entramos en el Coliseo, gigantesco matadero fuera de uso, donde reinaba sobre el caos de piedras ardientes el olor de la muerte. Mis suizos no parecían sentir el menor disgusto y brincaban de grada en grada, asomados de pronto al vacío y tendiéndose la mano para sortear los pasos difíciles. Poco faltó para que se liaran con cuerdas entre uno y otro, como para completar la ilusión de una gira alpina. Casi todos esgrimían cámaras fotográficas. Eso nos dispensaba a mí de hablar y a ellos de mirar. El sitio era suficientemente histórico por sí mismo. El edificante discursito que improvisé acerca de la sangre de los mártires no tuvo ningún éxito. Solo la viejecita, siempre con su bolso de tela bajo el brazo, se arrodilló por un instante al pie de la cruz. La fotografiaron a diestro y siniestro. El clic de las Kodak y algunas risas fugaces se prolongaron como gritos de pájaros en el silencio, donde otrora entrechocaban sus armas los gladiadores. Luego de haber ejecutado su número, el grupo volvió a formarse para dar paso a un cortejo de peregrinos que, estandarte en ristre, avanzaba hacia nosotros. Mis uriquenses se mostraron satisfechos de regresar al ómnibus, cuyo motor zumbaba ya. Sin el auxilio permanente de un mecanismo cualquiera, linterna mágica o medio de locomoción, cronómetros, cremalleras, encendedores de bolsillo y estilográficas que no demorarían en salir a tallar, se hubieran sentido abandonados, huérfanos, arrojados como presa a los leones del fastidio. La viejecita y la pareja de recién casados que contemplaban siempre el azul, pues cuando no levantaban la mirada al cielo, como al pie del monumento a Víctor Manuel, se miraban el uno al otro, hasta lo más hondo de sus azules ojos, eran los únicos que daban la impresión de vivir. No perdían tiempo con aparatos mecánicos. Llegué a la conclusión de que eran querubines y su felicidad me pareció lo único en el mundo que merecía ser cuidado por mí. Los demás solo tendrían que seguirnos, hurgar a cada instante en sus talegos con cremallera y enviar postales. Corría el tiempo. No estábamos para perderlo. A prisa, dije a Paulino, al Vaticano. Un Borgia dando órdenes a su cochero no habría mostrado más firmeza. Yo deseaba no solo que mis querubines aprovecharan su dinero, sino también y sobre todo, yendo directamente a las curiosidades indiscutibles, ahorrarme nuevos problemas de itinerario. Por los muelles del Tíber, añadí con temor de equivocarme, cruzando otra vez el inextricable centro de la ciudad, donde adivinaba un monumento emboscado a cada vuelta de esquina. Paulino, con un viraje hacia el arco de Constantino, nos condujo por vía San Gregorio, amplia, recta y maravillosamente propicia, entre jardines desiertos. Después bordeamos algo así como un inmenso estadio abandonado. Por las trazas hubiese dicho que espectadores furibundos habían destruido las graderías, pisoteado salvajemente la cancha y que, a consecuencia de ello, la policía había dispuesto su clausura definitiva y que después la maleza lo había invadido por entero. Era el circo máximo. Mis viajeros tributaron apenas un movimiento de cabeza a Santa María in Cosmedin y al pequeño templo de Vesta. Cuando llegamos a la orilla del río, este paraje delicioso quedaba eclipsado de antemano por el Vaticano, cuyo nombre había sonado en aquellos oídos de protestantes como el de Babilonia, despertando en sus corazones escandalizados, pero curiosos, todos los ardores de una vieja querella de familia. Por mi parte estaba momentáneamente a salvo, sin verme ya en la obligación de seguir con un dedo sobre el plano la cinta azul trazada por el río, cuyos muelles, puentes y ornamentos identifiqué uno por uno con una simple ojeada, ora a la derecha, ora a la izquierda. El lecho del Tíber se parece al de una noble matrona caída un poco en la miseria, otro poco en la cortesanía, con adornos de oro, pero llenos de chinches, se yergue en medio de un lujo marchito e hiriente. Reconocí por fin el castillo de Sant'Angelo, que me recordó el último acto de Tosca. Las armas no están cargadas. Sí que lo estaban. Pobre infeliz. Mario Cavaradossi continuaba muriendo noche tras noche en los escenarios de ópera ante multitudes deshechas en lágrimas, extasiadas y contritas. Así había visto a mis padres, grandes aficionados a la lírica, durante la representación de la obra de Puccini, a la que me llevaron con ellos. Sufrí demasiado para aplaudir. ¿Cómo es posible matar a un ser humano? Eso no me lo habían hecho comprender ni siquiera los años de guerra, cuando todas las armas estaban cargadas. Mi madre, ya al corriente de mi traslado a Roma, quizás recordaba en ese momento a Mario Cavaradossi y se estremecía ante la idea de que también yo pudiera hallarme, a mi vez,
en el brete de ser fusilado en la terraza del castillo de Sant'Angelo, cuya mole, almenada y cilíndrica, impregnada por obra de los siglos con los admirables colores de la sangre seca, me hallaba apreciando desde cerca. Hoy en día suele ser visitado como museo, cosa que ignoraba mi madre y en buena hora mis uriquenses. Se fusila siempre, pero en otros lugares que jamás llegarán a ser decorados de ópera. La plaza de San Pedro nos abrió desde lejos sus brazos con la promesa de hospitalidad tan espontánea y tan serena que, a medida que nos acercábamos, el recuerdo de mi madre acabó por dominar mi ánimo. Pobre mujer, cuánto había soñado con esa peregrinación fabulosa que yo estaba cumpliendo sin ella y sin fe. Pero no pensaba solo en ella, en su rostro marchito y su pelo gris, pensaba también en la otra, en nuestra vieja madre, la iglesia, a cuya puerta volvía a llamar por casualidad, como pródigo mal arrepentido, como romero de impío destino. Ni para la una ni para la otra había sido buen hijo. Las había abandonado, traicionado con cierta frecuencia y detestado de vez en cuando, pero ay de mí, no podía olvidar que ambas habían velado mi infancia y que mi lengua natal estaba hecha con sus dos lenguas, el pegadizo dialecto del norte y el latín de misa rezada de las mañanas de invierno. Cualquier otro idioma me hubiera parecido extraño, inexpresivo, como los jirones de charla y las exclamaciones bobas de mis germánicos acompañantes. Sus voces, machaconas, fatigaban mi oído. Mi papel de intérprete ya ni siquiera me ofrecía el interés de la dificultad. Comenzaba todas mis frases por bit y auxtum. Le añadía algunos vocablos italianos para darle sabor local y las remataba sin que se advirtiera en francés bárbaro y elemental. Poco importaba, pues mis oyentes, según se estila en Suiza, eran todos políglotos. Mi vacilante jerga no los mortificaba para nada. Comprendían quién sabe qué, si a eso se le puede llamar comprender. Lo único que me sentía incapaz de traducirles era precisamente lo único que hubiese tenido cierto valor, mi súbita emoción. No hubiesen admitido que cayera de hinojos en la plaza de San Pedro para cubrir de lágrimas y besos las invisibles manos que a pesar de todo se tendían hacia mí para darme su bendición. Estábamos en el centro del peristilo, al borde de un lastimoso enternecimiento. Advertí en medio de esa celeste luminosidad que señorea la plaza el vacío de mi alma. Así pues, ordené a Paulino que mantuviera reunido al grupo de nuestros viajeros mientras me ausentaba por unos instantes. ¿Qué hubiera podido decirles acerca de ese saliente juego de líneas que nos circundaba, esculpidas esta vez en piedra, que, libre de toda mácula de sangre, no tenía ya sino el puro color del tiempo? Avanzando entre dos hileras de columnas, busqué con la mirada un bar donde confortarme con un martini. Solo había por allí, en una calle en exceso ancha y anodina, nada más que oficinas, garajes y austeros almacenes, donde se exhibían rosarios, retratos del Papa y demás. Seguí hasta Borgo Pío. Ante la puerta de Santa Ana, una mujer gigantesca, pobremente vestida y deshecha en lágrimas, arengaba a los transeúntes en contra de un oficial de los guardias suizos que le impedía entrar. Acababa de llegar de Novara, alegaba con orgullo, para ver a su hijo, jardinero del Santo Padre. El oficial respondía que era menester un permiso. Podía obtenerlo elevando con cierta antelación a la oficina de visados del Vaticano una solicitud acompañada de su pasaporte y demás documenti. Ella no tenía nada de eso, ni tiempo tampoco para esperar. ¿Acaso el Papa era un rey de la tierra que hacía falta documenti para entrar en sus dominios? ¿No era el padre de los pobres y de nada valía ser la madre de un jardinero de la Santa Iglesia? Tanta elocuencia y tantas lágrimas no enternecieron al apuesto oficial. Escribid a vuestro hijo, dijo con severo acento, dadle vuestra dirección en Roma, os visitará el día de su próximo asueto. Pero, ¿por qué dejáis pasar a todos esos?, replicó la indignada madre, señalando los grupos de peregrinos que se internaban al estandarte al viento en la ciudad inolvidable, sin más formalidad que una breve declaración del capuchino que los conducía. Están en regla, respondió el oficial. Su santidad les ha dispensado la gracia de una audiencia. Es lo mismo que en cualquier parte, se quejó la mujer. Los guardias del Papa no son mejores que los demás. Mala peste se lo lleve a él y a sus curas metidos a guardias, y que la Virgen bienaventurada me arroje al infierno si en el resto de mis días le enciendo una vela. ¡Porco Dio! Aquí vivís en la abundancia, mientras el pueblo se muere de hambre. Io sono povera e malvista di tutti. Bien dicen en Novara, Roma veduta, fede perduta.